Ok, hoy vamos a hacer a Pedro, el de Heidi. Lo voy a hacer en la versión cara porque le estaba platicando a mi esposo eso. Que hay una forma en que le salga barato para venderlo. Es haciéndolo todo liso sin la ropita aparte. Entonces, él me recomienda que les enseñe a hacerlo todo por separado, el pantaloncito, la camisa, todo, que porque se vería más bonito. De hecho, para fines comerciales, yo les recomiendo la versión barata porque le inviertes poco dinero y prácticamente lo vendes barato para que se te venda rápido. En esta versión sí sale un poquito más caro. Hay personas que sí nos pagarían el precio justo del muñeco, porque si es mucho el esfuerzo, es como hacer doble vez el muñeco. Entonces, les voy a enseñar la versión cara de este muñeco. Entonces, así como la Heidi, que todo se quitaba y todo, así vamos a hacer a Pedro. Nada más que con Pedro no lo vas a poder quitar y poner la ropita porque la camisita la tengo que coser por atrás y no hay manera de quitársela. O sea, la otra es ponerle botones, pero creo que no quedaría tan bonito. Entonces, el pantaloncito también lo voy a hacer aparte para que tampoco se va a poder quitar y poner, pero es lo que estoy pensando. ¿Qué caso tiene hacerlo así? Pero dice mi esposo, se vería más padre. No sé si hacer el pantalón como siempre y la camisita floja. Eso podría ser que se viera diferente y original el Pedro. Entonces, los zapatitos, pues obvio, no sé, tampoco se quitarían, porque la Heidi la hice así, porque ella sí se desnuda en la historia, o sea, sí se quita la ropita y se deja el fondito. Pero en Pedro no sé, no le vi tanto el caso. Entonces, voy a ver cómo se me va ocurriendo. Quizás la camisita sí la hago por separado o algo así. Y vamos a empezar, ¿sale? Ya no les hago más rollo y comenzamos. Necesito color azul para el pantalón, gris para el parche y para el morralito que lleva él, café para el cabello, amarillo para la blusa, para la camisa y el gorro, y los zapatos, porque los zapatos no son cafés. Son del tono de la playerita, un poquito más fuerte, pero dejen ver si consigo otro tono más fuertecito, que sí lo tengo de hecho. Sería algo así, de este tono. Los zapatos, carne para la piel y ya. Entonces, vamos a comenzar. Estoy usando gancho del número 3 y estoy usando estambre angorita. Espero que les guste este tutorial y después seguimos con Clara. Pero primero voy a hacer a Pedro y espero que les guste. Ok, vamos a comenzar con las manguitas, con las manitas. Entonces, voy a agarrar el color carne y vamos a comenzar. Voy a comenzar con 2 cadenas o un anillo mágico. Y vamos a hacer 6 puntos bajos. 3, 4, 5 y 6. Cierro la vuelta y en la segunda vuelta vamos a hacer un punto bajo, un aumento en cada punto. Entonces nos daría un total de 12 puntos. ¿Sale? Ahí esos ruiditos es mi chaparrita que está dormida y está soñando mi chompis. Por eso la oyen. ¿Sale? Lo tejo y regreso. Ok, de la vuelta 3 a la 6 vas a tejer punto por punto. Son 12 puntos en cada vuelta.
lo tejes y regreso. Ok, en la vuelta 7 voy a hacer esto. Voy a cambiar el color al color de la camisita, que es la naranja. Entonces, subo con una cadena y tejo 2 puntos bajos, una disminución. 2 puntos bajos, una disminución 3 veces. Y vean, la disminución la hago diferente para que quede al nivel del color, ¿sale? Entonces, ya es la última. Y en la vuelta 8 a la 15 es punto por punto. Son 9 puntos en cada vuelta, porque en esta quedaron 9 puntos. Y entonces lo tejo y regreso. ¿Ok? De la 8 a la 15. Vayan rellenando para que no les cueste trabajo. Ok, ya hice el bracito. Ahora vamos a hacer otro igual y regreso. Ok, ya tengo los dos bracitos. Entonces ahora vamos a hacer las piernitas. Ay, perdón. Vean, voy a usar el color café porque estuve checando otras imágenes y sí viene en tono café. No viene en tono naranja. Y voy a utilizar el azul para el pantalón. Ok, entonces comenzamos. Voy a tejer 2 cadenas. Ok. O un anillo mágico. En la segunda cadena voy a tejer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ok? Y cierro la vuelta. En la segunda vuelta voy a hacer un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y me da un total de 12 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 3 voy a hacer un punto bajo, un aumento. Un punto bajo, un aumento 6 veces y me va a dar un total de 18 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 4 voy a hacer 2 puntos bajos, un aumento. Cada vuelta la estoy subiendo con una cadena, y la cierro con un punto deslizado. Entonces, lo hago 2 puntos, un aumento 6 veces y me va a dar un total de 24 puntos. Lo tejo y regresamos. En la vuelta 5 vamos a tejer punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadenita. ¿Ok? Lo tejo y regreso. ¿Ok? Son 24 puntos bajos. Los tejo y regreso. En la vuelta 6 y 7 es punto por punto. ¿Ok? Vamos a tejer punto por punto. 24 puntos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. En la vuelta 8 voy a hacer 6 disminuciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y vamos a hacer 12 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y cierro. ¿Ok? Voy a rellenar. Y en la vuelta 9 vamos a hacer
4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4 y una disminución. 3 veces y me va a dar un total de 15 puntos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 10 cambio el color y voy a hacer de la 10 a la 18, punto por punto, son 15 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Si se van a adelantar a la otra pierna, por favor, no rematen. Necesitamos para unir las dos piernitas. ¿Ok? Entonces, lo tejo y regreso. De la vuelta 10 a la 18, punto por punto. Son 15 puntos en cada vuelta. Subo con una cadena cada vuelta y la cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Vayan rellenando para que no les cueste trabajo. Lo tejo y regreso. Ok, ya terminé la piernita y vamos a hacer otra igual. Pero en la segunda no vamos a rematar. Entonces, en la vuelta 19 vamos a hacer esto. Subo con una cadena y tejo 10 puntos bajos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Hago 3 puntos, 3 cadenas y hago esto. ¿Sale? Clavo y sigo tejiendo 15 puntos bajos. ¿Sale? Oh, y ahora otra vez con el sale. Bueno, lo tejo. Ahí voy. Los invito a que se suscriban a los que no están suscritos. Regálenme una manita arriba. Eso me ayuda mucho en mi canal. Y aquí tengo los 3 cadenas. Entonces hago 3 puntos bajos. Va 1, 2 y 3. Y luego tejo 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Cierro la vuelta y ya quedó. ¿Ok? En la vuelta 20, subo con una cadena, ahí espérenme, subo con una cadena y tejo los 10 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y luego hago 3 puntos bajos en las cadenas, 2 y 3. Y luego tejo 15 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y luego tejo 3 puntos bajos, 1, 2, 3, y luego tejo 5 puntos bajos, 1, 2, 3, 4 y 5. Y me dan un total de 36 puntos. ¿Ok? Vean. De la vuelta 21 y 22 tejemos punto por punto. Son 36 puntos bajos. Chompis. 36 puntos bajos.
Ay, se azotó. Lo tejo y regreso. La vuelta 21 y 22. ¿Sale? Perdonen el ruido, es que es mi perrita dando lata. ¿Ok? Ok, en la vuelta 23 voy a hacer esto. Subo con una cadena y tejo 4 puntos bajos. 2, 3, 4. Y hago una disminución. 6 veces y me va a dar un total de 30 puntos. Lo tejo y regreso. 4 puntos, una disminución y regreso. Vuelta 24 y 25. Vamos a tejer punto por punto. Son 30 puntos bajos en cada vuelta. Voy a subir con una cadena y cierro con un punto deslizado. Entonces, lo tejo y regreso. ¿Ok? Vayan rellenando para que no les cueste trabajo. En la vuelta 26 y 27 voy a cambiar el color. Ay, perdón. Voy a tejer punto por punto. Son 30 puntos bajos. No es cierto. Son 24 puntos bajos. Ah, no, sí son 30. Sí es cierto, son 30. Y entonces tejo punto por punto y en color carne. ¿Por qué? Porque voy a hacer la playerita aparte. Acuérdense que iba a hacer la playerita aparte. Y entonces la vuelta 26 y 27 punto por punto. La tejo y regreso. Ok, en la vuelta 28 voy a hacer 3 puntos bajos, 2, 3 y una disminución. 3 puntos bajos, una disminución 6 veces y me va a dar un total de 24 puntos. Entonces lo tejo y regreso. 2, 3. De la vuelta 29 a la 31 vamos a tejer 24 puntos bajos. No hay pierde, no hay aumentos ni disminuciones. Entonces lo tejo y regreso. En la vuelta 32 voy a unir los bracitos. Entonces subo una cadena y hago 2 puntos bajos. Tomo un brazo y lo parto a la mitad. Clavo y clavo en el cuerpo. Entonces sería 1, ahí espérame, 1, 2, 3, 4. Y hago 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos bajos. Agarro el otro brazo y lo parto a la mitad. Entonces empiezo con 1, espérenme que quedó flojo esto. Ahí está. Y hago 1, 2, 3, 4. Y hago 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. ¿Ok? Y cierro la vuelta. Ya va quedando. Se parece a Goody, ¿verdad? Pero no. Ok, entonces, luego
En la vuelta 33 hago 2 puntos bajos, una disminución, 6 veces, y me va a dar un total de 18 puntos. Lo tejo y regreso. Ya la terminé. En la vuelta 34 vamos a hacer esto. Subo con una cadena y hago 3 puntos bajos, 2, 3 y una disminución. Luego un punto bajo, 2 disminuciones, va una, van 2, un punto bajo, una disminución, luego 3 puntos bajos, 1, 2, 3 y una disminución. Y cierro la vuelta. Y me van a quedar 13 puntos bajos. Ok, sigo rellenando. En la vuelta 35 voy a hacer 5 puntos bajos, 2, 3, 4, 5 y una disminución. Y luego hago 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta. Y me va a dar un total de 12 puntos. ¿Ok? Hasta aquí voy a dejar el tutorial. Lo voy a subir para que no se haga tan grande ni tan pesado. Y en el siguiente voy a hacer el cuello y la cabeza. ¿Ok? Vean, ya quedó. Ya voy a ir haciendo a Pedro. Y entonces, subo el tutorial, compartan, suscríbanse. Los invito a que se suscriban para que le den a la campanita y les den notificación cuando yo suba un video. ¿Sale?